Bueno, bienvenidos de regreso al segundo día de la Semana del Combustible. En estos momentos vamos a iniciar el taller de construcción del precio de los combustibles, impartido por Daniel Rodríguez. Ella es el director asociado de OPIS by IHS Markit. Bienvenido, Daniel. Tú nos dices cuándo comenzamos. No, listo, Gabriel. Gracias a todos por su tiempo y por acompañarnos aquí con Oil and Gas Magazine y el Encuentro Internacional de Energía para este taller. Por favor, cualquier duda que tengan, envíenlas por un mensajito. Con mucho gusto las vamos a ir respondiendo al final. Pero es importante que las hagan, que no se queden con las dudas. Primero que nada, quisiera comenzar comentándoles un poquito sobre OPIS, ¿no? OPIS es una agencia de precios de referencia. Somos una división de IHS Markit. En el mundo hay principalmente tres agencias de precios de referencia en temas de combustibles, siendo una OPIS. Cuando ustedes escuchan en las noticias, no es que el WTI cerró a este precio, el precio de la gasolina en Houston cerró a tal precio, o el precio del gas natural en Henry Hub, o en Singapur, o en Ámsterdam. Esos precios los recabaron una agencia como OPIS. OPIS, algunos nos ven como una firma de análisis, pero más que una firma de análisis, somos una empresa periodística. Nuestro trabajo como periodistas es hablar con las refinerías, con los distribuidores, los grandes comercializadores, retailers, y preguntarles a qué precio compraste o vendiste combustible, y con esos datos generar los índices que las empresas usan en sus contratos. Entonces, el proceso de la formación de precios va desde el NYMEX, desde la Bolsa de Valores en Nueva York, hasta pasando por el mercado spot, el rack y el mercado minorista o el retail. Entonces, vamos a ver a detalle cada uno de estos mercados y cómo impacta el negocio de cada uno de los que están escuchando aquí en esta presentación. El NYMEX es donde se compran los combustibles, pero en papel, ¿no? Usualmente se compra un mes adelante. Ahorita, cuando comience diciembre, se van a comprar en papel los contratos para enero y así va rotando. Este es el precio más líquido que hay en Estados Unidos, ¿no? El NYMEX es donde más transacciones hay. No solamente las industrias petroleras compran y venden en papel los combustibles en el mercado, sino también grandes inversionistas, bolsas de valores, especuladores. Entonces, el NYMEX es el que mejor refleja ese sentimiento del mercado de cuánto cuesta el combustible, ¿no? Usualmente se compran y se venden contratos de 1,000 barriles y puedes obtener la entrega, si tú quisieras, en New York Harbor, en el puerto de Nueva York. Luego, el siguiente eslabón en el mercado es el mercado spot. Son mercados regionales donde hay grandes compras físicas y los mercados spot reflejan inmediatamente lo que sucede en el NYMEX. Los dos están interrelacionados. Ahí participan los refinadores, traders, brokers, son grandes consumidores y aquí sí hay entrega del producto. Cuando es una compra spot, tú estás teniendo un compromiso que quieres y vas a recibir ese producto y son 5,000 barriles mínimo. A lo largo de Estados Unidos hay varios mercados, está el Grupo 3, Chicago, Nueva York, la Costa del Golfo, Los Ángeles, San Francisco y el Pacific Northwest. Para el que es más relevante para México es la Costa del Golfo, ya que es de donde viene la mayor cantidad de importaciones y es el que tiene el mayor peso e influencia en el precio que vemos aquí en México. Aquí es algo clave, ¿no? Los mercados spot se hace la comercialización o los cambios, los tradings en base, ¿no? O un basis. Entonces, el diferencial, como el NYMEX es como el precio madre, ¿no? Es el precio más importante. Los traders, las refinerías dicen, bueno, este mercado spot comercializa
tantos centavos por debajo o por encima del NYMEX. Entonces lo que quieren decir los participantes del mercado es que el mercado, el precio NYMEX, pues define las tendencias en el mercado, pero además hay un diferencial, ya que la oferta o la demanda en esos mercados este, tiene un diferencial con el NYMEX. Por ejemplo, si en un mercado como Los Ángeles, que tiene pocas refinerías, hay un problema, una refinería tiene un mantenimiento no programado, no esperado, el diferencial puede estar por encima del NYMEX, dando una señal de que hay mayor demanda que suministro y la gente está dispuesta a pagar más por obtener el combustible, ¿no? Y un mercado tal vez como la Costa del Golfo, hay más suministro que lo que requiere la demanda en ese mercado o lo que se envía a Nueva York y pudiera estar por debajo del NYMEX, que es lo usual. Luego el siguiente paso en el eslabón serían los precios RAC o TAR, como los conocemos en México, también en segmento de reparto. En estos mercados los volúmenes son mucho menores. Aquí participan sobre todo los distribuidores y los retailers. Se compran como 190 barriles, se compran eso, para llenar una pipa. Y los precios se actualizan usualmente a los 6 p.m. todos los días. Hay algunos jugadores en Estados Unidos que compran y venden combustible con un diferencial al NYMEX o al precio spot. Y por último está en Estados Unidos, tienes el precio retail, y usualmente el precio retail refleja los cambios que vemos más arriba en el mercado spot o en el NYMEX 48 a 72 horas después, ¿no? Y una dinámica que es muy importante con el precio retail es que está influenciado por la rotación de inventarios y la teoría de cohetes y plumas, ¿no? Cuando ves que el precio sube, los minoristas van a subir inmediatamente sus precios porque saben que cuando tengan que comprar el próximo cargamento de combustible para reemplazar su inventario va a estar mucho más caro, entonces tienen que empezar a obtener mayores ingresos para ese costo mayor de combustible y viceversa, cuando los precios se desploman, como ya hicieron una compra a un precio más alto, van a tratar de recuperar lo máximo que puedan de ese cargamento que es a un precio mayor, ¿no? Entonces, por eso es que el mercado minorista usualmente toma más tiempo en reflejar los cambios que vemos arriba. Como decíamos, pues en el tema de la compra-venta puedes hacerlo con un diferencial, pero es muy riesgoso que tú definas un precio, ¿no? Todos los días, ¿no? Yo te lo voy a comprar a este precio, es algo que toma tiempo con las contrapartes, y lo más usual es que las contrapartes elijan una agencia de precios de referencia, puede ser Opis, Platts o Argus, y usen el precio del cierre del día de una de las agencias. Entonces, nosotros no solamente publicamos el precio NYMEX, el precio spot y el diferencial del spot y el NYMEX. Entonces, usualmente, bueno, los precios que publicamos las agencias reflejan, ¿no? Todo el sentimiento del mercado, porque estamos hablando con todos los jugadores, y se ven como un precio justo, ya que las agencias de precios de referencia son terceros independientes, ni compramos ni vendemos combustibles, no somos partes interesadas. Entonces, somos vistos como benchmarks o los precios a seguir. En cuanto a OPIs, en la metodología, cada agencia de precios de referencia tiene su propia metodología. En el caso de OPIs tenemos una metodología de todo el día. No usamos una ventana reducida de tiempo. Algunas agencias tienen una ventana reducida y nada más toman ciertas transacciones en un cierto periodo de tiempo. En el caso de OPIs, nosotros agarramos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a hora de Nueva York, porque nuestra filosofía pensamos que el precio debería reflejar todas las eventualidades que pasan en la mañana. Si, por ejemplo, ustedes compraron el combustible en la mañana y a la hora de la tarde el precio sube porque una refinería tuvo un accidente, dejó de operar, no vemos por qué el comprador de la mañana debería ser penalizado cuando compró más barato, si nada más tomaras la fotografía de la tarde, ¿no? Entonces, nada más tomas la fotografía de la tarde, el precio va a ser mucho más caro, pero realmente no refleja lo que pasó durante todo el día, ya que en la mañana el precio era más barato. Esta es una herramienta que tenemos en Opis que se llama el Spot Ticker, y hay una imagen reducida en donde publicamos el precio del NYMEX, del RBOB. En un ratito les voy a decir qué es esto del RBOB. Esta es la gasolina RBOB.
Y vemos el diferencial con con los mercados spot, ¿no? Entonces tenemos el precio y el cambio basis, ¿no? Ahora, eso es lo que llamo yo la tabla periódica de gasolina. Hay diferentes tipos de gasolinas. Una duda que usualmente escuchamos mucho es, bueno, ¿cuál es el tipo de gasolina que deberíamos usar para nuestros contratos? ¿Cuál debería ser la referencia que deberíamos estar siguiendo? Hay gasolina regular y premium ya terminada, está lista para usar en vehículos, no requiere oxigenación. Los dos elementos más importantes cuando hablamos de los combustibles es el octanaje y la presión de vapor, ¿no? Entonces, cuando tú compras gasolina regular y premium, ya tiene los octanajes, en el caso de Estados Unidos 87 y para premium 93, y ya tiene una presión de vapor, ¿no? Con ese rango, el cual establece las regulaciones ambientales en Estados Unidos. En México también tenemos presión de vapor. Vamos a hablar más detalle sobre eso en un rato. Luego tenemos las gasolinas bases, RBOB y CBOB. Eh, el BOB es Before Oxygenating Blend, entonces es una mezcla antes de oxigenarse. Entonces vemos que CBOB tiene 84, el PBOB tiene 91.5, y la idea aquí es que los puedes mezclar con MTB o con etanol para subirle el octanaje. Y vemos, en el caso del MTB, tiene una presión de vapor de 8 pulgadas, de 8 libras por pulgada cuadrada, y el etanol tiene de 18 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Entonces, si tú mezclas estos combustibles, vas a subirle el octanaje. Vemos que el octanaje del MTB de exportación es 120 octanos, el del etanol es 130, ¿no? Entonces, oxigena la gasolina, lo que le sube el octanaje, y influye en la presión de vapor. El RBOB se utiliza en estos mercados en verde, que son regiones metropolitanas. Bueno, California lo usa en todo el estado. Tenemos ciudades como Houston, Dallas, Phoenix, Nueva York, Boston. Son áreas donde ambientalmente son más sensibles. Entonces se usa esta mezcla de RBOB, que es menos contaminante, y tenemos el CBOB, que se usa en el resto de los Estados Unidos. Entonces, para México, en OPIS, tenemos varios productos, varios reportes, para tener visibilidad en los precios. Lo más importante para las contrapartes en México es ver en el tema de presión de vapor, los RVOs, o los Renewable Volumes Obligation Credits, el índice de octanaje y los costos logísticos. La presión de vapor es qué tan fácil la gasolina se va a evaporar, dependiendo de las condiciones ambientales. Cuando es verano, la presión de vapor es mucho menor, porque no se quiere que la gasolina se evapore fácilmente y contamine las ciudades. Y este es un factor clave, porque en Estados Unidos y en México no siempre vas a tener la misma presión de vapor. Otro tema son las obligaciones de mezclado de biocombustibles, entonces como RVO. En Estados Unidos, por mandato federal, las empresas tienen que mezclar un cierto porcentaje de todos los combustibles que producen y comercializan con etanol o con biodiesel. Y cuando tú ves el precio NYMEX o el precio spot, ya tiene incluido este costo de compliance, porque no todas las refinerías hacen las mezclas. Ellos compran estos créditos para poder cumplir con ese mandato. Entonces, cuando tú exportas la gasolina o el diésel de los Estados Unidos, la contraparte en Estados Unidos te debería dar un descuento igual al valor del crédito, porque no van a mezclar ese barril que están exportando, porque es para consumo en el extranjero. El otro es el índice de octanaje. En México la gasolina premium es de 91 octanos, en Estados Unidos de 93. Nosotros usamos un índice para 91 tomando en cuenta el factor de 87 y de 93. Y el otro es el costo logístico, porque bueno, tienes que considerar el costo de traer combustible desde los Estados Unidos para México. Este es los históricos de la presión de vapor para lo que es la zona del resto del país, ROC, Rest of Country. La presión de vapor depende mucho del precio del butano. La gasolina como tal no es un solo componente, sino que es una mezcla de diferentes productos derivados del petróleo.
No es como la leche, ¿no? Si no metes simplemente un barril de petróleo y tienes gasolina, si tienes diferentes productos que tú puedes ir mezclando. Y siempre y cuando cumplan con ciertos estándares del gobierno, se puede considerar gasolina. Uno de esos productos que le puedes poner es el butano. El problema con el butano, como vimos anteriormente en la tabla periódica, de los combustibles, el butano tiene una presión de vapor de 46 y la presión de vapor para México, por ejemplo, la Ciudad de México, es de 7.8, ¿no? Entonces, entre más alto la presión de vapor, más fácil se va a evaporar, ¿no? Y entre más bajo, menos. En el caso de Ciudad de México, la presión de vapor es de 7.8. En Estados Unidos, en el invierno, en la costa del Golfo, es de 13.5. Entonces, en el caso de México, pudiera ser hasta un peso más costosa que por el menor contenido de butano que tiene la gasolina. Esto es zona resto del país, entonces sería cualquier parte del país que no sea Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. La región norte tiene su propia especificación. La diferencia es que llega hasta 10, mientras que el resto del país en el verano llega hasta 9. Y podemos ver que este diferencial ahorita en este momento está alrededor de 70 centavos de peso por litro. Entonces, si algún jugador les está exportando combustible desde los Estados Unidos, deberían agregarle 70 centavos de peso al precio porque tiene un menor contenido de butano que la gasolina que se está vendiendo para consumo dentro de los Estados Unidos. Podemos ver que este diferencial ya ha llegado o ha superado los niveles prepandémicos del 2019. Ya veíamos que en el 2020 cerró alrededor de entre 4 y 3 centavos de peso por litro. El otro elemento que es clave es los fletes marinos. Podemos ver que el costo de los fletes ya alcanzó ligeramente por encima a finales de octubre, que los precios del 2019 se desplomaron. Eso tiene que ver con la incertidumbre que ha habido recientemente con la nueva variante que se ha conseguido del COVID y cómo va a responder los diferentes gobiernos, qué tan severa pudiera ser esta nueva variante, y eso ha impactado los fletes. Vimos que también los fletes subieron de manera muy significativa, llegando hasta casi $1.000.000 a mediados de abril del año pasado, cuando muchas de las empresas estaban contratando los buques para almacenar los combustibles porque no había dónde almacenar, ya que la demanda se desplomó, las tanquerías se llenaron, y eso tiene un impacto, ¿no? El impacto en el costo final es alrededor como de 10 centavos de peso por litro, dependiendo del costo del flete. El RBO, como hemos visto, está en niveles históricos. La línea oscura verde es en el 2021. Llegó a estar en un peso por 20 centavos el litro. Es decir, que si ustedes estaban comprando el combustible de los Estados Unidos y lo estaban exportando, su contraparte, el refinador, el trader, el broker, tenían que ofrecerles un descuento de alrededor de un peso y 20 centavos de litro, ¿no? El tema con el RBO es que es muy susceptible a los temas políticos dentro de Estados Unidos. El RBO, como habíamos dicho, es un mandato federal donde se establecen cuotas cada año que se espera que los refinadores cumplan. Entonces, los precios han subido porque se ve que no hay suficientes créditos para la demanda que hay en base a los requerimientos establecidos. Si hubiera un cambio radical en este momento y la administración de Biden dijera, bueno, vamos a relajar las reglas, los precios están muy altos, no vamos a tener este mandato de mezclados de biocombustibles tan estricto, esto pudiera inmediatamente desplomar los precios de los créditos, lo cual aumentaría el precio de los combustibles en México cuando uno ve comparado con el precio spot o el NYMEX. Este es el índice del octano. Esto es el adicional que se le debería agregar en comparación con el precio de la gasolina de 87 octanos. La gasolina de 93 usan diferentes procesos en las refinerías para producirse, entonces tú puedes tener problemas
en esas plantas, lo cual disminuye la disponibilidad de octano, de combustible premium, y eso incrementa el diferencial entre ambos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en el 2019, que el adicional que nosotros consideramos era por encima de los 50 centavos de peso por litro. Entonces, este es un tercero. Nosotros pues, estamos ayudando a conseguir un valor justo para lo que es el precio de la gasolina de 91 octanos, porque en Estados Unidos como tal no hay una referencia spot de 91, sino es de 93,87. Ya tomando en consideración todo esto, lo que les estoy mostrando ahorita son los precios de la gasolina y del diésel entregados en la costa este de México, importados de los Estados Unidos. La línea continua es gasolina, la que está punteada es el diésel. Entonces podemos ver que claramente los precios de los combustibles entregados en México, importados de los Estados Unidos, de la costa del Golfo, han excedido ya los niveles prepandémicos de manera considerable. Y algo que también es interesante ver es que usualmente el diésel para lo que es el finales del año está más caro que la gasolina, pero no se ha visto esa dinámica este año. Y cuando vemos el precio que les estoy mostrando aquí, tienen que considerar todo lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? El RVO, la situación con la presión de vapor, si están comprando gasolina premium, pues cuál es el valor justo del octanaje, el costo del flete, para entender que no es solamente qué sucede en el NYMEX, no solamente qué sucede en el mercado spot, sino con estos elementos que tienen un impacto en el precio del combustible que ustedes comercializan. Ahora vamos a hacer un análisis de paso a paso. No sé si hayan preguntas, Gabriel, que me puedas apoyar antes de seguir esta segunda parte del No taller. tenemos ahorita preguntas, Daniel. Si quieres, Ok, continúa. perfecto. Entonces, para lo que es la construcción del precio, nosotros comenzamos desde lo que es el Colonial Pipeline, que es el mayor ducto de los Estados Unidos, que mueve todo el producto desde Houston, Baton Rouge, Port Arthur, New Orleans, Lake Charles, todo hasta Nueva York. El Colonial Pipeline es el punto más líquido, con mayor disponibilidad de producto, porque es donde está la mayor cantidad de refinerías. De ahí, del Colonial Pipeline, nosotros agregamos un precio, un adicional de logístico para convertirlo en un precio waterborne o un precio ya marino, es decir, ya cargado en un buque listo para exportar. Otras agencias de precios de referencia tienen otras metodologías y en algunos casos estiman el precio waterborne mucho más alto. Nosotros en OPIS consideramos que lo más justo es precio colonial más el costo de logístico para ponerlo o cargarlo en un buque. Entonces, estos son los precios del 23 de noviembre. Podemos ver que el precio NYMEX, el precio que se usa de referencia de NYMEX es el RBOB, cerró en 12 pesos con 92 centavos el litro. El diferencial base con la costa del Golfo es de 16,5. Entonces, si ustedes vieron que el precio de NYMEX cerró en este precio, tienen que considerar que hay un diferencial para saber cuál es el precio del cierre en la costa del Golfo. Entonces, el precio de gasolina regular terminada en 87 en el ducto Colonial fue de 12,76. Ahora, de ese 12,76 vamos a hacer los siguientes ajustes para calcular cuál es el precio entregado de la gasolina en la costa este de México. Nosotros, la costa este de México la definimos desde Altamira, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Puerto Progreso, porque el costo del flete de traerlo de cualquier puerto de la costa del Golfo de los Estados Unidos, Houston, Corpus Christi, New Orleans, va a ser el mismo, ¿no? Cualquiera de las opciones de carga y de descarga, el flete va a ser el mismo. Esa es la retroalimentación que nosotros obtuvimos de las refinerías, de los participantes en el mercado, y es la que usamos en nuestra metodología. Entonces, primero que nada, le vamos a descontar el RBO. El 23 de noviembre el RBO cerró en 79 centavos, es decir que además del precio, es decir, del precio del Colonial, que era 12,76,
su contraparte les debería dar un descuento de 79 centavos de exportación, porque ellos no van a tener que mezclar biocombustibles con ese barril. Luego le agregamos 6 centavos de peso por litro con 9 puntos para el costo waterborne, traerlo del Colonial Pipeline, donde están está el ducto, la mayor cantidad de transacciones, las tanquerías, para ponerlo en puerto y cargar un buque. Luego, el costo del flete marino, de traer ese buque, nosotros usamos lo que sería un MR, un Medium Range, son 300,000 barriles, 38,000 toneladas, es de 10 centavos con 4 puntos. Y luego el ajuste de RDP, porque el RDP en Estados Unidos ahorita en la costa del Golfo es de 13,5 libras por pulgada cuadrada, que es mucho mayor al que estamos viendo en México, y porque el menor contenido de butano que tiene esa gasolina, la gasolina que es con calidad México, te debe costar 24 centavos de peso por litro, más 5 centavos, más cara que la del Golfo, por ese menor contenido de butano. Cuando consideramos todos estos factores, nos da que el precio de la gasolina entregada en la costa este de México es 12,40 centavos por litro. Eso es el buque puesto en el puerto, no se ha descargado, simplemente puesto en puerto. Ahora le vamos a agregar los impuestos. De 12,40 vamos a saltar a 16,92 centavos. Tenemos IEPS federal, ahorita tiene un alto nivel de estímulo fiscal. Entonces, la tasa efectiva del 23 de noviembre fue de 1 peso con 66 centavos. Le tenemos que agregar el IEPS de CO2, que sería 13 centavos, y luego el IVA del producto que importamos, y este IVA también se le agrega al IEPS federal, y por encima le ponemos el IEPS estatal, que es de 45 centavos de peso por litro. Algunos jugadores cobran IVA sobre el IEPS estatal, otros no lo cobran. Hay unos temas de en dónde estás vendiendo el producto que puede influenciar. Como estamos haciendo este ejercicio para Veracruz, los jugadores privados con los que hemos hablado, ellos no cobran el IVA sobre el IEPS estatal en Veracruz, cuando cargas ahí en el rack. Entonces, para este ejercicio no le estoy agregando el IVA al IEPS estatal. Entonces, estamos en 16,92. Ahora, yo creo que es algo que debía haber mencionado al principio de la presentación. Yo soy director asociado, pero me enfoco en lo que es el mercado spot, ¿no? Hemos hablado que el mercado spot es este gran mercado donde se compran más de 5,000 barriles. En el mercado spot para México estaríamos viendo el mercado de importación. Tenemos otros dos equipos, uno de precios retail o minoristas y otro de precios mayoristas o precios rack, que está dirigido por mi colega Tanya Lee. El equipo mayorista de OPIS calcula que para convertir el precio de importación en un precio TAR, ellos le agregan 52 centavos de peso por litro. Y esto incluye costos de almacenamiento, el de descarga, el costo financiero, el costo de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, el precio TAR estimado por OPIS, desde el NYMEX, el ducto Colonial, etcétera, 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 impuestos, es 17,45. Ahora, para el precio rack, estos 23 de noviembre, nosotros tenemos muchas metodologías. Una es el Spot Plus, que es el que les habíamos mencionado acá, que es el precio de importación más los costos asociados, pero también tenemos algo que es el precio TAR o precio rack publicado, el que sería el Posted Wholesale en inglés. Entonces, mi colega Tania y su equipo hablan con los diferentes participantes del mercado para conseguir a qué precio en la terminal están vendiendo los diferentes jugadores. Entonces, el precio estimado por ella era 17,40. El precio estimado que tuve yo de importación fue de 16,92 centavos. Está aquí. Pemex con descuento máximo de 9, 3 años, estamos viendo que estaba en 17, 10 y algo, 19. Coke, y estaba vendiendo al mismo precio que Pemex. BP estaba vendiendo un poco por encima en Veracruz que Coke. AEMSA y de Tiza ya por cerca alrededor de los 17 pesos con 40. Entonces nosotros publicamos los precios TAR en diferentes puntos del país, Lagos de Moreno, Monterrey, Tizayuca, etcétera.
Y esos son precios a los que, si ustedes tienen una relación comercial con esas contrapartes que tenemos acá, ese es el precio que deberían tener acceso ustedes, ¿no? Y ahora, aquí ya tenemos todos los elementos, ¿no? Cuando ustedes están escuchando, bueno, es que el precio en NYMEX cerró en tanto, sí, ese es el precio que cerró, pero hay que considerar todos estos diferentes elementos que hemos mencionado, el diferencial base, el descuento del RDO, el costo waterborne, costo logístico de traerlo del ducto al, a la terminal marina de Estados Unidos, el costo del flete, el ajuste de la presión de vapor, los impuestos federales, CO2, IVA, y estatal, costos mayoristas, costos minoristas, etcétera, para llegar a lo que es el precio eh, en la calle. En el precio promedio en Veracruz, eso fue el 25 de noviembre, cerró en 19.46. Entonces, el precio del cierre del NYMEX en el 23 de noviembre, del 24 de noviembre, había sido de 12.92. Entonces, estimando, ¿no?, el costo mayorista, restando el costo promedio en Veracruz, estimamos que los costos de distribución, los costos de operación de las gasolineras en Veracruz, el margen de comercialización de los diferentes miembros de la cadena de suministro, etcétera, llegan a ser alrededor de 2 pesos con 29. Entonces, esta información les ayuda a ustedes, ¿no? Primero, a saber que están obteniendo un precio justo por los combustibles que están comprando y segundo, entender, ¿no?, los márgenes que tiene cada uno de los jugadores en la cadena y les da más poder de negociación. Nosotros en México, como he mencionado, tenemos ya 45 precios spot entregados vía marítimo y ferrocarril, 285 precios de terratenientes y privados, 2.457 precios promedio municipales y 29.324 precios minoristas. Esta es un screenshot, eh, eh, una captura de pantalla del precio que tenemos, que publicamos para la costa este de México. Tenemos precios de gasolina regular, premium, otra sección tenemos diésel, turbocina, pero ya con los ajustes que ya hemos mencionado de RVP, de octanaje. Dentro del reporte tenemos el costo del octanaje, tenemos el costo de los fletes, y el precio que publicamos aquí está en los 12.40, que ya es el precio final con todos los ajustes. También tenemos este es un pantallazo, una captura de pantalla de nuestra plataforma de precios TAR publicados. Podemos ver aquí en Lagos de Moreno, AEMSA, Repsol, podemos ver en Veracruz, Pico y los restos, ¿no? No sé, por el espacio. Y los precios de las estaciones de combustible. Tenemos los precios de todas las estaciones en el país. Pueden buscar el número de la CRE. También tenemos los precios promedios, son los precios promedios de las municipalidades. Y esto es pues el taller. Espero que haya sido informativo. Sé que es mucha información, pero con gusto pues, estoy aquí para resolver cualquier inquietud o duda que tengan. Muchas gracias, Daniel. Tenemos algunas preguntas del público. Aquí preguntan, Daniel, ¿cuál es la perspectiva, me imagino que tiene OPIS, de los precios internacionales? Me imagino que en los próximos meses, a eso se refieren. Nosotros dentro de OPIS no hacemos proyecciones de precios. Ninguna agencia de precios de referencia per se los hace. Por ejemplo, Platts, ¿cómo se dice? Argus. Y en el caso de OPIS, hay divisiones de consultoría o divisiones de análisis que hacen proyecciones, pero nosotros como tal, lo que son los editores de precios como yo, no hacemos proyecciones porque eso pondría en duda la confiabilidad de nuestros precios, ¿no? Si yo hago una proyección y no la hago, pues pudiera quedar en duda si el precio que publico hoy lo publiqué de esa manera para cumplir esa proyección que hice anteriormente. Lo que sí te puedo mencionar, lo que sí les puedo mencionar de manera muy genérica es qué elementos o qué factores vemos que están generando presión sobre el precio. Esas son pistas que pueden ayudar
al mercado. Nosotros publicamos todos los días qué estamos escuchando, qué estamos viendo, qué está afectando el precio. Más no digo así como que este va a ser el precio dentro de un mes o del próximo año. Esos factores que estamos viendo es uno, por supuesto, la situación de la nueva variante, Omicron, creo que es el nombre, ¿no? Disculpa. Eh, ¿Qué tan efectivas van a ser las vacunas? Yo creo que un caso que va a ser clave es ver la evolución en eh, Israel. Creo que a algunos les pareció impactante que Israel cerrara sus fronteras a todos los viajeros, pero Israel es el país con la mayor cantidad de vacunados, también con la mayor cantidad de personas con una tercera dosis de vacuna. Entonces, hay que ver cómo evoluciona la pandemia en esos países que están punteros, que han estado más avanzados que en la vacunación. Si vemos que esos países empiezan a tener problemas, ¿no? Por ejemplo, Reino Unido, que también tiene una alta tasa de vacunación, empieza a tener problemas con esta nueva variante, pudiera dar una clara señal de cómo va a irle al resto de los países. Sin duda, el mercado está viendo muy de cerca, por eso fue que hemos visto la caída de precios de días recientes. Eso es una. El otro, por supuesto, va a ser la OPEC. Ya hemos visto la caída de los inventarios, o sea que se ha dado un llamado de parte de la administración de Joe Biden a OPEC a aumentar la producción de petróleo. El tema clave con la OPEC es que en la década anterior la contrabalanza de la OPEP había sido los productores de petróleo en Estados Unidos, y eso no se ha dado en este caso. Los productores de Shell han sido mucho más disciplinados con sus inversiones, no han empezado a taladrar, a hacer nuevos pozos de manera acelerada como antes, ya que el mandato que han tenido de los inversionistas es generar retornos, más continuar haciendo inversiones de capital, porque ya les ha pasado en el pasado que hicieron esas inversiones y quedaron quemados cuando se desplomó el precio. Entonces, y yo diría que ahorita, desde donde estoy sentado, para mí esas son las dos principales narrativas, ¿no? Creo que los precios son influenciados por una narrativa de cómo se sienten los participantes, de cuál es la historia, ¿no? Entonces ahorita no está definida la historia. Sí, el factor principal va a ser el tema de la vacunación y de la nueva variante. Y la otra es pues la transición energética, ¿no? Y el tema de los productores en países desarrollados o países fuera de la OPEP como Canadá, Estados Unidos, Brasil, Noruega, etcétera, ¿no? Que pudieran ser un contrapeso a la OPEP. Perfecto, Daniel. Algo que preguntan relacionado a esta pregunta es si hay algún lugar en OPIS donde ellos puedan checar pues estas pistas de hacia dónde se puede ir el mercado. Sí, en nuestra cobertura noticiosa, todos los días tenemos un equipo en Estados Unidos que está cubriendo el NYMEX de manera muy cercana, viendo cuáles son las tendencias, las expectativas de los participantes. Inclusive otra narrativa que se estaba construyendo, que es lo que tienen los bancos en Estados Unidos, era que iban a llegar los precios del petróleo, llegar hasta los $150 por barril, ¿no? Entonces tenemos un equipo que está muy bullish. Eso han sido estimaciones que han hecho bancos como Goldman Sachs, JP Morgan, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos el otro lado, que es el tema de la vacuna, ¿no? Entonces, hay mucho miedo en el impacto que pudiera tener, pero eso es algo que tenemos, hacemos seguimiento en nuestro cobertura noticiosa. Tendrían que estar suscritos a los servicios para obtener esas noticias. Si quieren, con mucho gusto pueden enviarnos un mensaje por acá con su correo electrónico y con gusto los enlazo con el equipo comercial para que les puedan enviar un trial, les puedan mandar algunas publicaciones para que ustedes puedan ver los datos. O si tienen alguna duda y quieren hablar más a detalle, con mucho gusto nos pueden pasar por ahí. Perfecto, Daniel. Pregunta personal, esta es mía. Sí, claro. ¿Tú crees que, como pinta esta variante, veamos otro desplome histórico de precios como lo vimos en abril del 2020, cuando por primera vez en la historia el precio del crudo fue negativo, ¿no? Ya te costaba tener un barril, en lugar de que te ganaras dinero, pues estabas perdiendo, creo que, si no me falla la memoria, como $30, ¿no? Y llegó en el día del cierre del futuro. ¿Tú crees que pudiéramos ver eso otra vez? ¿No? Si fuera
mega variante, como nos la están pintando ahorita. Sí, la mejor indicativo del futuro es el pasado. Eso creo que si ya sucedió antes, las posibilidades de que puedan volver a suceder existen. Si es una mega variante en donde la vacunación, la efectividad de las vacunas que se han administrado es nula o muy poca, y el riesgo de decir que ya la gente no puede estar en eventos, ya no pueden estar yendo a la universidad, hay que dejar las clases, hay que cerrar las oficinas, hay que cerrar las fábricas, eh, pudiéramos ver sin duda alguna una afectación. Sin embargo, el otro factor que pudiera impactar, ¿no? O hacer un buffer es que la producción de petróleo ha caído, ¿no? Ya Estados Unidos no produce, llegó a producir 11 millones y medio, casi 12 millones de barriles. Ese ya no es el caso. No hay una sobreproducción porque el shock de demanda fue tan fuerte que el suministro no pudo ajustarse en tan corto plazo a ese impacto de los lockdowns, de las cuarentenas, de los cierres de los negocios. Entonces, pudiera haber una afectación, sí es, sin duda, si ese es el caso. Si llegáramos a ver precios negativos del petróleo, creo que lo dudo porque el otro lado de la ecuación, que es el suministro, no es el mismo al que estábamos hace anterior a la pandemia, y la muestra clara de eso es que ahorita tenemos precios de combustibles por encima de niveles prepandémicos, ¿no? Perfecto, Daniel. A ver, otra de las preguntas. Eh, Preguntan que cuál es la principal diferencia en su oferta frente a los competidores, ¿no? Que en este caso sería Platts y Argus. Sí. La principal oferta que tenemos nosotros es la metodología que tenemos para México. Nosotros buscamos que puedan tener una comparación manzanas con manzanas, porque si ustedes nada más agarran el precio US Gulf Coast, de la costa del Golfo, tienen que tomar en consideración el costo del flete, el costo del ajuste de la presión de vapor, el RVO, etcétera. Entonces, nuestro reporte lo que hacemos es que simplificamos ese trabajo. Nosotros ya publicamos un precio entregado en la costa este de México o entregado vía ferrocarril a Monterrey o a San José Iturbide o a Lázaro Cárdenas o a Rosarito vía marítima. Y ustedes no tienen que estar haciendo todos esos cálculos. Entonces nosotros damos una flexibilidad y una facilidad, ya que pudieran usar nuestro precio como referencia en vez de que les envíen una fórmula que les digan, bueno, el precio X y Z de gasolina regular más un ADER, porque lo hemos visto, de un premio de tantos centavos o pesos de litro, y ya. Entonces, bueno, pero ya va a decir, el precio, yo entiendo que me estás cobrando el precio de la Costa del Golfo, pero me estás cobrando 2 pesos. ¿Pero de qué son esos 2 pesos? ¿No? Es decir, me estás descontando el RBO porque tú me estás exportando el barril, me estás haciendo un ajuste de RBP justo, porque como vimos antes, pues ahorita el RBP estás agregando que son alrededor de 70, 60 centavos de peso por litro. Y este es un negocio de centavos, de márgenes chiquitos, volúmenes grandes, entonces cualquier este, situación, ¿no?, que les pueda afectar puede hacer un gran impacto en su negocio, le puede dejar siendo muy poco competitivos o en una posición poco ventajosa, ¿no? Entonces, entre más información tengan, más poder de negociación van a tener. Entonces, en vez de tener una fórmula de precios que sea Gulf Coast más tanto, en el caso que tú puedes decir, bueno, costo OPIS, que ya incluye el descuento de RBO, ajuste de presión de vapor, costo del flete, etcétera, puesto en Tuxpan o en Veracruz, y me vas a cobrar tanto por tu tema de comercialización, y dentro de eso también me estás cobrando tanto por descarga y almacenamiento en la terminal, ¿no? Entonces, esa es la manera en que lo han usado varios comercializadores y distribuidores mexicanos, nuestros reportes y nuestras metodologías. Muchas gracias, Daniel. Otra de las preguntas es, ¿piensan en OPIS que el mercado gasolinero en México será negocio en los próximos años debido a los cambios del gobierno?
Aquí quiero estresar muchísimo que no estoy hablando a título personal, sino que estoy hablando como periodista reflejando lo que hemos publicado, lo que nos han dicho los diferentes participantes del mercado, ¿no? Ahorita las empresas que han invertido en México están en una especie de modo de, creo que la palabra exacta no es supervivencia, pero están buscando mantener el negocio y esperar que haya un cambio en la política pública. México es un país muy atractivo. Recientemente publicamos un reporte especial en el cual hicimos una encuesta en el que nos apoyó Oil and Gas Magazine, también nos apoyó Energía Debate y nos apoyó Nexpo. Y el consenso de los participantes es que México sigue siendo un lugar atractivo para invertir a largo plazo. ¿Por qué? Porque es un país en vías de desarrollo, los combustibles fósiles esperan que se sigan consumiendo debido al costo de alternativas, sea hidrógeno, sean baterías. Para un país en vías de desarrollo aún no son accesibles, apenas están empezando a ser accesibles en países como Estados Unidos, en diferentes partes de Europa. Eh, por el otro lado, es un país que está al lado de la costa del Golfo, entonces aquellas empresas que tienen refinerías en lugares como Los Ángeles, Houston, Corpus Christi, etcétera, ellos están buscando maximizar la vida de esos activos. Estamos viendo que el consumo de gasolina, por ejemplo, en lugares como California, no tengo los números frescos, pero lo que había proyectado este, la Agencia de Energía de los Estados Unidos, de Información Energética de los Estados Unidos, era que iba a caer como un 35-40% para el 2040-2050, mientras que en México, si me acuerdo bien de los números de mis colegas de HSMAC y de sus proyecciones, es que la demanda iba a aumentar un 10 o 15% para el 2040. Entonces, si tú tienes una refinería en Los Ángeles, obviamente vas a hacer todo lo posible por expandirte en México para que el día en que en California ya no se consuma tanta gasolina, tengas un mercado a donde exportar tus barriles, ¿no? Y igual para ellos, es decir, la diferencia entre correr sus refinerías a una utilización del 95 al 90% al 80% es mucho. Entonces las refinerías siempre buscan maximizar su procesamiento de crudo, porque tienen grandes costos fijos. Entonces, por eso es que las empresas, por ejemplo, lo vimos en un Expo, siguieron diciendo que están comprometidas con México y es por eso mismo, porque México es un lugar atractivo para asegurar la maximización de sus activos ante la transición energética que ya se está dando en Estados Unidos y en Europa y en otras partes del mundo, ¿no? Gracias, Daniel. Y sí, recordarle a la gente que nos está viendo ahorita que a las 5 de la tarde vamos a abordar ese tema, ¿no? Vamos a analizar cuáles fueron los resultados de esta encuesta que se hizo en conjunto, que la verdad nosotros tuvimos la oportunidad de revisar los datos. Trae muy buena información, vale la pena que nos acompañen hoy a las 5 para checar estos resultados y que todos podamos pues conversar al respecto, ¿no? La última pregunta que tenemos hasta ahorita, Daniel, es, preguntan si OPIS tiene algún acceso básico donde se puedan consultar los precios de referencia. Por acceso básico, no sé tal vez a qué se refieren. Si ustedes están interesados en ver nuestros datos, con mucho gusto el equipo comercial les puede dar un periodo de prueba, creo que son de 2 o 3 semanas, donde ustedes van a recibir el reporte y los precios todos los días. Ustedes van a poder compararlo con su precio de referencia actual y poder verlo con los precios que les están vendiendo sus suministradores, ¿no? O el precio que ustedes están vendiéndole a sus clientes finales. Perfecto, Daniel. Pues mira, ya tenemos tiempo, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta más. Si no, algo mientras que quieras tú agregar. No, nuestra misión es ayudar a traer transparencia al mercado, entonces con mucho gusto siempre nos pueden buscar y estamos aquí para educar al mercado. Sé que ahorita la principal referencia sigue siendo Pemex, es algo que vimos en la encuesta que hicimos, en la que se mencionó Gabriel.
pero a medida que se vaya diversificando el mercado, la ponderancia de un suministrador siendo la referencia va a disminuir. Entonces, sé que ha sido un proceso de adaptación y de educación fuerte para el mercado mexicano. Estábamos hablando que aún para el 2016, si mal no me equivoco, creo que ya estamos en 2017, que apenas dejamos de tener un precio único nacional. Y de ahí migramos a un precio tope por región, y luego se liberalizaron los precios, y luego pasamos a no tener a Pemex publicando sus precios de referencia, y empezamos a ver el, no el valor que dan las agencias de precios de referencia, y que es la manera en que operan mercados maduros, ¿no? O desarrollados como Estados Unidos, Europa, en Asia. Y es ahí a donde vamos a ir migrando poco a poco a medida que vayan entrando más participantes. Las importaciones privadas, si siguen subiendo, eso es una incertidumbre para el mercado mexicano sin duda alguna, pero esa pareciera que era la hoja de ruta o donde íbamos a estar llegando eventualmente con la continuidad de la liberalización del mercado. Perfecto, Daniel. Una última pregunta que nos hicieron es si tú crees que en el mercado de los combustibles vaya a haber un control de precios máximos, como se hizo con el gas. Eso es una inquietud que tienen muchos participantes del mercado. Creo que la UNEXPO ha hecho unos análisis muy buenos en que se ha mostrado que el IEPS ha funcionado como medida de control de precios. En el gas LP no veíamos una medida similar. Entonces, siempre y cuando se cumpla ese mandato gubernamental de mantener los precios de los combustibles por debajo del nivel de la inflación, no creo que vaya a haber un cambio, ¿no? Además, un tema clave del IEPS es que como recurso, la administración la ha visto efectiva porque a medida que crece el petróleo, el precio del petróleo o aumenta el precio del petróleo, sin duda sí disminuye el IEPS, pero la recaudación por los mayores precios a la exportación, como México está aún exportando mayor petróleo de lo que consumen combustibles, pues se contrarresta, ¿no? Ese impacto en las pérdidas de las arcas públicas. Entonces, hasta el momento se parece que pues, el IEPS ha funcionado muy bien, es decir, el presidente ni su administración ha tenido alguna queja o ha dado alguna señal de que no está contento cómo se han utilizado los estímulos. Entonces, al parecer, no hay una fuerte indicio de parte de la administración de que vaya a haber un control estricto. Y aunque el miedo sin duda existe, ¿no? No son la persona que hizo la pregunta no es la única en el mercado que tiene esa inquietud. Ok, perfecto, Daniel. Pues ya no tenemos preguntas. Te agradezco muchísimo el tiempo para darnos esta presentación, para contestar estas preguntas. Nos vemos hoy a las 5 de la tarde, donde nos va a acompañar también Roberto Díaz de León, que es presidente de ONEXPO, donde vamos a analizar estos resultados. Esperamos que el público nos acompañe y tengamos una gran cantidad de preguntas, porque eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Cuando hicimos este programa, es que en este específico a las 5 de la tarde, pues la gente nos diga cuál es su opinión, ¿no? Y podamos platicar entre todos de forma virtual, cómo vieron estos resultados. Sí, así es. Igualmente, yo te comparto la presentación, Gabriel, para que la Ok, puedas compartir con las personas que nos acompañaron el día de hoy. Igualmente, si quieren aprovechar de enviar sus correos electrónicos a Gabriel, igual yo le voy a dar mi información de contacto a él para que la comparta con la presentación y con mucho gusto cualquier otra duda que tengan, estamos aquí para servirles. muchas gracias, Daniel. Gracias a todos. Nos vemos a las 5 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego.